Hola, muy buenos días para todos, feliz jueves y hoy vamos a tener un testimonio de vida personal también que marcó mi vida y la de mi familia. Pero a la final sabemos que todo obra para bien a los que aman a Dios y en este caso mi familia y yo amamos bastante a Dios. Así que siempre tomamos lo bueno y el dolor lo sabemos procesar con el tiempo. Sabemos que las tragedias que ocurren en la familia no podemos decir que nunca más se van a tener memoria de ellas porque no es así, uno aprende a vivir con el dolor. En este caso fue en el año 2013, un año después que mi papá partiera de este mundo. Teníamos un viaje eclesiástico con la comunidad de mi madre y de mi abuela. Yo decidí ir porque quería conocer Santander, el Salto del Chicamocha y demás, y obviamente llevamos a mi sobrina. En este viaje no fue mi hermana, pero bueno, ella estuvo siempre pendiente y dio el permiso precisamente para que Juanita pudiese ir con nosotros. Antes de que fuese el viaje, que iba a ser de noche, una semana antes aproximadamente eh, aconteció algo. Tuve un sueño y digamos que unos sentires o unos presentimientos que nunca en familia a las que íbamos a ir al viaje lo comunicamos, sino hasta después del accidente. Entonces, una semana antes tuve el siguiente sueño. Estaba en una habitación oscura y en el fondo había un ataúd. Estaban dos personas de la iglesia a la que yo asistía en ese tiempo, que son líderes, y tienen ellos una hija llamada Juanita, igual que mi sobrina que se llama Juanita. Cuando yo vi ese panorama, ellos estaban llorando sobre el ataúd y yo dije, no puede ser, ¿cómo así que Juanita se ha muerto? Yo conozco a esa Juanita, ¿no? Que no es mi sobrina. Y yo me puse a llorar, de repente fui al ataúd y cuando me di cuenta no era la Juanita de ellos, sino era mi sobrina, la que estaba allí. En ese momento sentí a alguien al lado derecho, yo volteé a mirar al lado derecho y era mi padre. Como mi padre ya había muerto, yo me sorprendí, yo dije, papá, ¿qué haces aquí si tú no estás, si estás muerto? Ahí fue el sueño. En esa semana yo sentía que me estaba despidiendo de todo el mundo, incluso un día antes del viaje yo escribí algo en el Facebook como despidiéndome. Recuerdo que el día que ya como tal íbamos a viajar, que era en la noche, yo alisté mi cuarto, alisté mi maleta y yo vi mi cuarto, mi cama y sentí que me estaba despidiendo, que era la última vez que iba a ver ese cuarto. Entre paréntesis, puedo decirles que mi abuela, por ejemplo, también hizo exactamente lo mismo. Ella sentía que se tenía que despedir de su habitación, su cama, todo, la misma escena, pero nunca lo dijimos en ese momento, oramos, nos fuimos al bus y recuerdo que mi hermana estaba muy, muy inquieta. Ella subía al bus, bajaba, cómo están sentadas, cómo van, pero como les digo, nosotras nunca hablamos en ese momento. Creo que eran momentos de estar pendientes, atención, atención, algo puede ocurrir, pero pues realmente nosotros nos pusimos en manos de Dios y no sabíamos que iba a ocurrir. Era la primera vez que a mí me pasaba eso, entonces no pensaba que esto fuera a trascender, sino que simplemente era como paranoia mía. En el camino, recuerdo que ya eran como las 5 de la mañana, nos fuimos como a eso de las 9 de la noche, eran las 5 de la mañana y ya habíamos recorrido gran viaje. Y recuerdo que yo estaba en una silla aparte, mi abuela en otra, Juanita y mi madre en otra aparte, o sea, porque habían bastantes puestos disponibles. Entonces yo estaba muy mareada, yo estaba asustada, seguía presintiendo cosas y recuerdo tanto que yo vi a mi abuela que estaba dormida y yo la veía muerta. No puedo explicar eso que vi y que sentí porque es algo que no tiene explicación, pero yo la veía muerta, yo sentía muerte, muerte todo el tiempo, muerte, todo el viaje fue muerte, muerte. En ese momento no pasó nada, llegamos a Santander, disfrutamos en familia, con toda la comunidad estuvimos disfrutando por varios lugares porque es precioso Santander. Y bueno, ya el último día del viaje, que ya teníamos que devolvernos a Bogotá, mi sobrina tuvo un sueño, pero ella no nos supo explicar qué soñó. Yo solamente recuerdo que ella decía que ella soñó algo muy feo y que no pudo dormir en toda la noche y tenía como miedo. Eh,
En ese momento otra vez las alarmas se encendieron en mí y yo decía, ¿qué pasa? ¿Será que va a pasar algo? No entendemos. Mi madre también incluso le puso mucha atención a lo que había dicho nuestra niña, pero pues realmente teníamos igual que volver a Bogotá, así que no había más que hacer. Entonces en ese tiempo, cuando ya salimos para devolvernos, fuimos a un parque que es el Parque Gallineral, que es precioso, y allí había una mujer que estaba muy contenta, muy feliz, o sea, era algo extremadamente exagerado. Y puedo decirles que esta mujer fue como su último disfrute, porque ella en el accidente que tuvimos murió. Uno ya cuando ha pasado todo, uno como que mira en retrospectiva todas las personas, todo lo que ocurrió antes de, y uno se da cuenta más o menos de la actitud de las personas. En ese momento nosotros estábamos muy contentos, ya ahora sí íbamos a coger camino carretera hacia Bogotá, y recuerdo tanto que un adulto mayor que siempre fue en otro bus, se subió a este bus porque quería subirse a ese bus, porque había asientos disponibles, como les había dicho. Y hago este paréntesis, este abuelo siempre estuvo en el otro bus cuando fuimos hacia Santander y de vuelta también, pero a última hora se quiso pasar de bus. Y puedo decirles que este anciano falleció justamente después del accidente, lo atendieron y falleció. Es como, o sea, para mí es impactante, no sé para ustedes, pero para mí es bastante impactante porque nosotros tenemos el tiempo en nuestra vida contado, o sea, nosotros sabemos cuándo nacemos, no cuándo morimos, pero Dios sí lo sabe. Él sí sabe cuándo es el tiempo que tenemos que partir de este mundo. Y nosotros no somos quien para quitar nuestra vida. Por eso es importante siempre estar en manos de Dios, en todo momento, en todo tiempo, desde que yo salgo de mi casa, y agradecer cuando vuelvo a mi casa. Y bueno, transcurrió el tiempo, pasó el tiempo, yo seguía en mi puesto o en mi asiento aparte, cada uno aparte, pero mi sobrina sí estaba con mi madre en ese momento, ella siempre estuvo con ella. Incluso ella estaba entre la mujer que murió, atrás estaba, y el hombre, el anciano, estaba adelante. Ellas estaban entre esas dos personas. Mi abuela en ese momento pues estaba bien, estaba tranquila, y yo quería sentarme con ella. Yo le dije, abuela, yo quiero sentarme a su lado, déjeme, yo me quiero sentar a su lado. Y ella me dijo, no, 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 cada uno en su puesto. No entendí, yo me puse brava y yo decía, pero ¿por qué mi abuela no quiere que me siente con ella? De pronto se sentirá más cómoda así. Pero Dios tiene todo bajo control, todo bajo control. Después de que ella no me dejó sentarme porque tal vez me habría podido pasar algo, pues yo me quedé en mi sitio y empecé a sentir, a presentir nuevamente todo. Esa muerte allí latente. En ese momento yo me mareé bastante, nuevamente, como cuando iba hacia Santander, y lo que yo hice fue comerme una mandarina y intentar dormirme. Yo ya me estaba durmiendo cuando de repente el Espíritu Santo, y sé que es el Espíritu Santo porque Él siempre está con nosotros, siempre nos está ayudando y nos está alertando de cualquier peligro. Él me despertó así, de isofacto, de un momento a otro, y cuando yo me desperté, vi hacia el frente, hacia donde estaba el conductor del bus, y vi que él giró con mucha fuerza y con mucha violencia, digámoslo así. En ese momento yo vi que pues se la dio el bus y ahí no volvió a enderezarse el bus. En ese momento el bus se cayó del lado derecho en la carretera en una curva, y vamos a la altura del Socorro Santander, en una base militar justamente. El bus rodó, se golpeó mucho y solamente era caos, todo era caos. En ese momento, cuando ocurrió eso y cuando yo caí, ahí dije, ya pasó. Lo que yo presentí, lo que Dios me mostró en sueños, todo ya pasó. Eso es lo primero que pensé. No pensé si yo estaba viva, si mi familia estaba bien, no pensaba en eso, solamente pensé en eso. Y lo primero que yo volteé a mirar a lado izquierdo era una botella de vidrio que estaba intacta. En ese momento, lo primero que hice, que estaba cercana a mí, era mi abuela, y yo la vi muerta, yo la vi con su sangre, con su cara llena de sangre. Yo la vi mal y la silla encima de ella. En ese momento yo supuse, algo me decía que mi madre y que pues mi sobrina estaban bien, que no pasaba nada. Yo solamente escuchaba gritos y había humo. Lo que yo tenía que hacer era levantar a mi abuela.
un paréntesis, mi abuela es un adulto mayor que sufre de sus huesos y que tiene algo de sobrepeso. Al tener estas dos características de ella, es imposible, porque ya le ha pasado antes, que ella se levante sola. Eso no pasa en una persona que sufre un poco de obesidad y que tiene osteoporosis o sea, que puede pasarle algo. En ese momento yo lo que intenté fue cortar, buscar, calmarme, cortar algo, el cinturón de seguridad de ella o la silla, no recuerdo bien, para poderla levantar porque estaba súper enredada, aunque yo pensaba que estaba muerto, y cuando yo veo mi abuela no estaba muerta y le di gloria a Dios. Y mientras buscaba cosas vi como mi abuela se levantó así, de la nada, pero fue la ayuda del Espíritu Santo. En ese momento yo escuché a mi madre y escuché solo su voz gritando que mi sobrina Juanita no tenía el brazo, que no tiene el brazo, que no tiene el brazo, y yo me enojé, me puse brava porque yo volteé a mirar y yo vi a Juanita bien, yo la vi a ella, digamos, con sus dos brazos, y la vi sentada y vi, bueno, está bien ella. Entonces yo dije, bueno, todo está bien, o sea, a pesar de todo, todo está bien. Y en ese momento ya, como era una base militar que estaba a nuestro lado, pues yo esperé qué iba a pasar mientras ayudaba a mi abuela, porque había muchas personas en el piso, en el suelo, y entre ellas estaba esta persona mayor y estaba la última señora también. Había muchas personas en el suelo, yo no sabía si estaban vivas o muertas. Salimos y en YouTube en ese tiempo alguien subió un video que grabó toda esa escena. Obviamente ya como tal lo denunciamos y pudimos darle de baja a ese video, porque para nosotros fue impactante ver eso desde afuera. Entonces me di cuenta que que rompieron el vidrio, salió un militar, ese militar cogió a Juanita, cogió el brazo. Mi mamá fue una guerrera porque ella cogió debajo incluso del señor que murió, su bracito, para que lo llevaran al hospital y se lo pudieran poner. Y este estaba en shock, mi madre estaba en shock, Juanita estaba en shock, este militar, y se veía en el video cómo él lloraba. Incluso a este militar tuvieron que darle como una incapacidad por un largo tiempo y psicología, porque fue impactante para él y para todos los que estaban allí presentes. Y yo vi como la niña estaba muy normal, estaba tranquila, y se llevaron a mi niña al hospital, que estaba justo a unas pocas cuadras. O sea, como que todo estaba allí listo para... Dios no iba a permitir que ese sueño se cumpliera, que era que Juana estuviera muerta, que Satanás tal vez quería tocar su vida, pero él no lo permitió, no permitió que esto ocurriera. Ojalá no hubiese ocurrido el resto, pero sí, en su voluntad, en su soberanía, pues permitió esto. Entonces en ese momento sale mi madre también la llevan en una ambulancia, y me vi en el video cómo yo salí después. Yo estaba desorientada totalmente, pero intentando estar tranquila. Mi abuela me dio todo el dinero que tenía, y es difícil, es triste ver cómo, a pesar de que ocurre esta tragedia, muchas personas se querían aprovechar, y habían maletas allí y querían robarse las maletas. Me decían, deje las maletas, y yo no. O sea, yo le pedí ayuda al Espíritu Santo, a Dios, dame fuerza porque yo necesito recuperar nuestras cosas y que mi abuela la atiendan. Llegó una ambulancia y se la llevaron, y yo me quedé sola. Yo me quedé sola y yo le dije, yo estoy con Dios, Dios ayúdame. Yo estaba en shock, pero podía hacer las cosas tranquilamente. En ese momento yo le pedí que me ayudara, yo lloraba, le conté a mi familia lo que estaba ocurriendo, no sabíamos el final de todo esto, pero les conté lo que estaba ocurriendo. Y claro, en ese momento aparece un ángel en el camino, aparece un hombre, que me preguntó qué me pasaba. Yo le conté lo que me estaba pasando, yo le dije, ¿dónde queda el hospital? Y me dijo hacia dónde quedaba, pero él me dijo, ven, yo te ayudo con las maletas, vamos a meterlas a mi casa, te doy algo de beber, y luego ya te llevo cobijas, bueno, lo que necesiten, comida, lo que sea, al hospital. Yo confié en esa persona, gracias a Dios, es un ángel, y me dejó tener las maletas allí y me acompañó. Incluso me dio un taxi para que yo me fuera, no caminando, sino hasta allí yo pudiese llegar al hospital. Cuando llegué al hospital, y hay cosas que tal vez no voy a contar porque son muy fuertes, pero llegué al hospital y era todo gris, era para mí un momento difícil. Mi madre estaba muy mal a nivel emocional y de shock, y ella seguía diciendo lo mismo, y yo no podía creer lo que ella me decía, que Juana no tenía el brazo. O sea, para mí eso
yo pensé que de pronto ya estaba muy traumatizada por el accidente y ya. Luego fui a ver a mi abuela, ya le habían cosido su carita y lo que me quedaba a mí era ir por Juana, ir y ver cómo estaba, a ver si era verdad eso. Entonces en ese momento cogí las fuerzas del Espíritu Santo y me fui a buscarla y llegué. Y fue feo porque, claro, lo primero que hacen es entregarme la ropa de mi niña y esperar a que el cirujano saliera. Cuando el cirujano sale, yo no digo nada, yo le digo, ¿qué le ha pasado a la niña? ¿Está bien? Sí. Yo, ¿es verdad que la niña no tiene el brazo? ¿Se le cayó el brazo? Me dijo, sí. ¿Y se lo pudieron colocar porque lo trajeron? Dijo, no. Ahí se me vino el mundo encima. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Él me explicaba por qué, digamos que científicamente o médicamente no podía colocarse ese bracito, porque es distinto cuando hay un corte en un brazo simétrico y otra cosa es cuando se desgarra. En este caso, pues eso fue lo que le ocurrió a mi niña. Y ella perdió bastante sangre, tuvo un paro cardiorrespiratorio, tuvieron que reanimarla, es decir, que ella se fue de este mundo por unos minutos y volvió, o segundos, no lo recuerdo bien el informe, y me dijeron que pues lamentablemente ya no era posible hacer eso. Yo no sabía qué hacer porque yo tenía que ir a contarle esto a mi madre y a mi abuela, que ellas tenían esperanza de que su bracito hubiese sido colocado nuevamente, pero pues no fue posible, tuve que darles la noticia, intentar estar delante de Dios con todas las fuerzas posibles para poder sobrellevar no solamente mi shock, sino también ese sentimiento que tenía mi madre y mi abuela, y obviamente darle ese aviso a mi hermana. Creo que es una cosa que yo no sabía cómo hacer, pero bueno, se hizo. Ella pues también estaba mal, ella tuvo un sueño justamente cuando ya venía de Bogotá hacia Santander. Ella tuvo un sueño viendo a mi niña, a mi sobrina, danzando, porque a ella le gustaba mucho danzar, con un vestido blanco y completa. Ella solamente veía eso, y mientras eso ocurría yo vi cómo pues personas que de ese accidente pues murieron. La otra señora también me enteré que había muerto. Entonces, claro, fue muy difícil y vi cómo el conductor se culpaba y todos lo culpaban, y Dios me dijo algo que tenía que hacer. Dios me dijo que tenía que ir y mostrarle a Cristo en esta situación. Yo le dije eso a mi madre, de pronto no se comprendía lo que yo estaba diciendo porque ella solo pensaba obviamente en Juanita. Y yo lo que hice fue eso. Yo estaba llorando, estaba muy mal y se sentía culpable y me pedía perdón. Y yo le dije, mira, aquí hay un Salvador que te puede quitar esa culpa y que puede perdonar tus pecados, todos. Y es Yeshua, bueno, Jesús. Hicimos la oración de fe. Él lloró, él estaba desconsolado. Y esa era la labor que yo tenía que hacer en ese lugar, en ese hospital. Era que él conociera a Cristo a pesar de esta circunstancia y yo perdonarlo en ese momento, y así fue. Yo pude decir, las cosas pasan, no es lo que todos quisiéramos, pero yo sentía mucho la presencia de Dios y es algo que me conmueve aún, porque es muy difícil saber lo que está pasando, que este hombre en cierta manera tuviese la culpa, pero decir que Dios quita la culpa por medio del sacrificio de Yeshua y que puede perdonar tus pecados y que Él es tu Salvador y que te dará consuelo a pesar de todo, pues es difícil. Y pues bueno, ahí ya viene el momento también difícil, que es ir a ver a mi sobrina en la UCI pediátrica. Fui allí, la médico cirujana, los pediatras me dijeron que entrara, que no hablara con ella, que no le dijera lo que había ocurrido, que no era bueno decirle a ella lo que había ocurrido, obviamente. Y pues bueno, yo entré, vi solamente neonatos, bebecitos, recién nacidos, y vi a mi Juanita vendada, ya estaba dormida. Y yo le decía a Dios, dame fuerzas, ella está viva, gracias Dios, porque está viva, a pesar de todo está viva. Vamos a enfrentar esto con todo el poder del Espíritu Santo. En ese momento ya abre sus ojos tan preciosos que tiene y me dice, hola tía, me reconoció automáticamente. De una me reconoció y me dice, tía, ¿qué pasó? Claro, yo no sabía cómo actuar allí y yo le dije, ¿no te acuerdas, Juanita? Y me dice, sí, tía, con esa frescura que yo lo estoy diciendo, sí, tía, sí, estábamos en el bus y se cayó y perdí mi brazo, pero dijo lo siguiente,
Pero no importa, Jesús tiene un brazo de cristal en el cielo para mí y Él me va a dar ese brazo de cristal. Yo quedé sin palabras. Yo, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Tuviste a Jesús? Sí, Él tiene un brazo de cristal para mí. Y repetía lo mismo, una y otra vez. Yo les voy a decir algo, yo a Juanita nunca le hablé de Jesús, de la salvación, del perdón de pecados. Yo nunca le hablé de esa obra tan maravillosa de nuestro Mesías. Yo solamente hablaba de Papito Dios, como tal, solamente eso, porque yo estaba esperando a que, y mi hermana, a que ella creciera un poquito más para que pudiera entender bien quién es Jesús, la persona de Jesús, el Padre, el Espíritu Santo. Y nunca como tal le había hablado de Jesús, ni que está en el cielo, nada de eso le hemos hablado. Para mí fue impactante y quedé en shock una vez más, precisamente porque Jesús mismo se ha mostrado a mi sobrina en medio de esta tragedia y le ha dado un consuelo de que le va a dar un brazo de cristal cuando ya esté en el cielo. Y claro, o sea, le ha mostrado la vida eterna, le ha mostrado una esperanza de vida, eso me impactó mi vida y yo empecé a llorar. Tía, ¿por qué lloras? No, es que es hermoso ver a Jesús, le decía a mi sobrina. Y bueno, verla también allí con su venda, no sabía qué tanto se había caído el brazo. En ese momento, todo normal, yo le dije eso a mi mamá y mi abuela, llega mi hermana, todo es caos, obviamente todo es dolor, todo es tristeza, y mi sobrina empieza a contarle esto a mi hermana, lo que vio, y dice que ella vio a una abuela. Hay una abuela de nuestra familia que murió y que ella solamente desde chiquita la vio en fotos, nunca la vio ni la conoció, tampoco nunca le hemos hablado a Juana del Cielo, pero ella empezó a decir que vio a esa abuela joven con una vestidura blanca, empezó a hablar de esas cosas y yo vi cómo Dios se reveló así sin más a la vida de mi sobrina, porque Dios es bueno, porque Dios es grande, porque Dios es maravilloso. Lo que a nosotros nos consolaba era ver a ella, verla a ella con esa actitud positiva, de esperanza, renovada, con fuerzas, a pesar de todo, se reía. Y algo que siempre pasaba era que ella hablaba mucho de Jesús a todos los que llegaran allí y les decía lo siguiente, que es muy, muy impactante. Les decía a los médicos, aquí está Jesús, él me está colocando su brazo para que yo pueda tener ese brazo. Ellos no entendían lo que Juana estaba diciendo. En otro momento estaba con un niño y le empezó a hablar de Jesús a ese niño, del cielo. Ellos se asustaban y, por ejemplo, también les decía a los médicos, no se hagan ahí, no se hagan ahí porque ahí está Jesús. Incluso más adelante, mucho tiempo después, ella seguía diciéndome que había un lugar en la mesa donde estaba sentado Jesús, que yo no me podía sentar ahí, ni su madre, ni su padre, ni su abuela, ni nadie, que ese era el lugar de Jesús, que él estaba siempre acompañándola, y así era todo el tiempo. Sí, es que Jesús está conmigo, sí, es que Jesús está ahí, míralo, y los médicos se asustaban y miraban y no había nadie, era Jesús. Entonces, eso fue maravilloso. No era cuestión de hecho, yo sé que es Dios y Juana también sabe que es Dios. Y eso pasó todo este tiempo. Ahora, ya después de esta situación, pasaron mucho tiempo estando allí hospitalizada. Ella llegó a conocer incluso el mar, estando así, porque pues uno de mis tíos le dio ese viaje a mi hermana para que pudieran, digamos, estar tranquilos, ver el mar, disfrutar un poco de la paz. Aunque no era fácil, ella pudo conocer el mar, aún en esta tragedia. Y yo decía, Dios mío, o sea, hay cosas buenas que en medio de la tragedia tú das, y le has dado eso a mi niña. Incluso ya más adelante también tuve la oportunidad de compartir con mi niña el mar. Mucho más adelante esto fue, y fue la primera vez que ella viajó en avión para volver a Bogotá porque no podía ir por tierra. En fin, pasaron cosas que yo digo, hay cosas buenas dentro de todo este panorama tan crítico. Bueno, ya pasó el tiempo, llegaron a Bogotá y tenía que hacerle muchos exámenes a Juanita, y en ese tiempo pasó algo que no esperábamos, y era que se le infectó su muñón, que estaba más o menos ya por este lado, que ella más o menos quedó con su muñón aquí. Y entonces, yo sé que todas las personas que trabajan en el área de la salud no son así, pero hay personas muy bordes, que no tienen sentimientos, que no son empáticas. Y recuerdo tanto que le dijeron a mi hermana que ella estaba infectada y que tenían que entrar a cirugía urgentemente y que le iban a quitar todo, o sea, que le iban a dejar sin hombro y iba a quedar así.
prácticamente. Nosotros entramos en un dolor, en una preocupación, en una angustia, y yo no acepté ese diagnóstico porque sabía que esa voz no era de Dios, porque era una persona que quería que nosotros siguiéramos sufriendo, y estábamos sufriendo, pero ver esa actitud de mi niña nos hacía estar más tranquilos y con mayor consuelo, con esperanza. Entonces, en ese momento yo me entré a mi habitación y empecé a orar. Mi hermana dijo: ore, Mónica, porque pues Dios puede hacer un milagro y puede quitarle la infección. Fue en una hora que lloré, intercedí, lloré, mejor dicho, como nunca antes lo había hecho, y yo dejé de orar cuando yo sabía que ya tenía la respuesta. Pero esto fue guiado por Dios, no porque yo mande a Dios y le diga a Dios: usted tiene que sanar a mi sobrina, no, sino porque tú oras y tú sabes la respuesta de Dios. Dios a la final tiene un dictamen, así como el rey David cuando estaba ayunando por varios días por su hijo, que tuvo con Bexabé, y cuando ya supo, cuando ya murió, pues bueno, dejó de hacer lo que estaba haciendo. En este caso yo sabía que ya estaba hecho el milagro, yo ya sabía, tenía una fe inquebrantable que yo sabía que ya estaba. Y pues en ese momento yo llamé a mi hermana y le dije: Diana, yo ya oré y yo sé que Dios va a orar. Y ella me dice: Mónica, estaba llorando, Dios la ha sanado. La infección, vinieron a decir que de repente se quitó y no tuvieron que operarla. No se cumplió el dictamen de esa enfermera, que no tenía empatía y no tenía corazón para decir las cosas. Y eso fue un milagro de Dios. Y bueno, allí pasó todo el proceso de mi niña. Fue difícil porque tenía que empezarse a adaptar a una nueva vida, y nosotros también a que ella se adaptara a una nueva vida. Y ella, por ejemplo, era diestra, se cayó su brazo derecho, pero ya automáticamente empezó a escribir con la mano izquierda, empezó a aprender a escribir, hizo un diario, hizo dibujos de Jesús, que se lo voy a poner por aquí, hizo este dibujo de Jesús te amo, y yo quedé impactada. O sea, yo quedé impactada porque veía esa fortaleza que no tenía yo, conociendo de Dios. Y claro, ya para ese tiempo me di cuenta que Juana empezó a hacer cosas que uno no suele hacer tan fácilmente. Ella empezó a hacer trenzas con una sola mano, ella se buscaba la forma de hacer todas las cosas, no había ningún problema. Incluso en la iglesia donde nosotros estábamos, ella entró a la danza, empezó a danzarle a Dios. Fue algo que yo nunca voy a olvidar porque yo veía la gloria de Dios en mi niña actuando. Siempre le pedimos a Dios un milagro, siempre hubo un tiempo que mi hermana y yo oramos para que Dios hiciera un milagro y le pusiera el brazo, porque nosotros sabíamos que Dios puede hacerlo, pero en su voluntad hasta el día de hoy no lo ha hecho, porque es su voluntad y porque tenemos que aceptarla, y porque está bien, y porque él ya le dijo a Juanita que allá arriba, cuando se hace tiempo postrero, ella va a tener su brazo de cristal, o en este caso, realmente sabemos que en la resurrección, si no es que nosotros no estamos dormidos o resucitamos, cualquiera de las dos puede suceder, vamos a tener unos cuerpos transformados y ahí ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza. Y yo sé que en ese caso, pues mi Juanita ya va a estar completa, y así como todas las personas también amputadas van a estar completas. Y bueno, en ese momento, yo retomando un poco todo, hablamos con mi mamá, con mi abuela, y nos dimos cuenta que todas, cuando ocurrió el accidente, no hablamos y no dijimos. Ya retomando el sueño, nos dimos cuenta que Dios tal vez nos había lanzado como unas alertas, nos lo había dicho, pero no es que no hubiésemos hecho caso, es que nunca nos había pasado esto y no sabíamos si eso era algo de nuestra mente que nos estaba jugando una mala pasada o si era algo real. Y yo creo que esto nos sirve de aquí en adelante. No a que yo esté ansiosa porque algo va a pasar todo el tiempo, no, sino que uno sabe escuchar la voz de Dios, incluso los sueños. Por ejemplo, ya había entendido por qué el sueño tenía un significado, primero, de que Satanás quiere tocar la vida de Juana, pero Dios no se lo permitió. Claro, ella está viva, tiene esa discapacidad, pero es una niña que tiene una fe inquebrantable desde pequeña. Es una niña muy madura, incluso para su edad. Es una niña que ve la vida de una forma diferente a como la vemos nosotros. Entonces ella no murió porque Dios le plació seguirle dando la vida para que pudiese contar su testimonio, y por eso hoy lo estoy contando. Pero también mi padre, que estaba allí, ¿qué tenía que ver con el sueño? Pues mi padre, digamos que el significado era que
el accidente tenía que ocurrir el día que mi padre cumplía años. Mi padre cumplía años el 24 de marzo y ocurrió justamente el 24 de marzo del año 2003 esta tragedia. Entonces ya entendía todo, pero bueno, creo que esto nos ayuda para bien a la final a entender muchísimas cosas. Hay algo que sí quiero decir y tocar, que de cierta manera es un poco delicado y puede generar debates, es que yo pienso que es normal que no todos seamos simpáticos, o sea, los seres humanos estamos en constante cambio y mejorar siempre estar a la imagen de Dios, ¿no? Pero en la iglesia donde yo asistía, algunas personas empezaron a decir que esto había ocurrido de pronto porque yo me había ido con los de la iglesia católica y ellos iban a hacer sus cosas, pero yo no participé de ello. Pero en medio del dolor, el día que ocurrió todo eso, el día siguiente yo ya estaba escuchando esos comentarios y yo decía, o sea, no puedo creer el fanatismo, la falta de empatía, o sea, ojalá a nadie le pasara esto, pero la gente habla sin saber. Yo creo que uno puede juzgar conociendo la evidencia de que esa persona está haciendo algo incorrecto, pero me habían juzgado y que esto había ocurrido por ello. A ver, fueron por ahí 2 personas, no fue toda la iglesia, claro está, no quiero dejarlo claro. Y decían este tipo de cosas y yo digo, hay que tener cuidado. Debemos amarnos los unos con los otros, debemos exhortarnos, corregirnos, pero no juzgar sin tener una evidencia de las cosas. Y no todo lo que, digamos, si uno tiene un pecado, no necesariamente le va a ocurrir algo malo por el pecado, porque Job nunca pecó y tuvo que pasar por una situación difícil, y muchas veces muchas de las situaciones que pasamos es porque es parte del proceso de nuestra vida para madurar en nuestra fe y ya. También con el pasar del tiempo nos decían algunas personas que Juanita ahorita estaba así muy bien porque es una niña y no entendía lo que pasó, que ya con el tiempo, cuando sea adolescente, cuando vaya creciendo, ya se va a sentir mal, que puede ser que ella cambie, bueno, muchas cosas decían. Y yo creía tal vez puede ser verdad, como también puede ser mentira, porque Dios está en ella. Y hasta el día de hoy que ha cumplido sus 15 años, yo no veo que sea una niña que ha llegado allí al lodo cenagoso, a la depresión, no. Juana es una niña que sigue siendo optimista en la vida, es una niña que ama a Dios, es una niña que pues en este momento no está sirviendo ya en la danza como tal porque pues ha crecido y tiene otras perspectivas en la vida diferentes porque todo es un proceso, tienen inicios y tienen finales, pero no es como la gente lo ha dicho, porque al final todos sabemos, amigos y amigas, que Dios es el que dictamina nuestra vida cuando ponemos nuestra vida, valga la redundancia, en Él. Él es el que decide cuándo empezar, cuándo terminar algo, un proyecto. Él es el que decide cómo nosotros debemos ir caminando, nos va sugiriendo y nosotros aceptamos si queremos seguir ese camino. Entonces eso dejarlo como una gran enseñanza. Y algo que me pasó en esos tiempos duros, que yo no quería aceptar lo que estaba pasando, yo le pregunté a Dios algo, y eso también marcó mucho mi vida. Yo le pregunté, Jesús, si ella te vio, si ella te ha conocido, este dolor es tan grande, es tan inmenso, te pregunto, Dios, ¿por qué Juanita? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? Porque ella es una niña inocente, ella no merecía vivir esto. Y escuché la voz de mi Mesías, mi hermoso Yeshua. Él me dijo lo siguiente, ¿acaso yo no era inocente? Y me tuvieron que matar y entregué mi vida voluntariamente por ustedes. ¿Acaso yo no era también inocente y entregué mi vida por ustedes y padecí? Cuando Yeshua me dijo eso, yo no tuve que decir nada más. Y desde ese día yo no volví a cuestionar a Dios sobre las cosas. Puede ser que es normal. Dios, no me imaginé que esto fuera a pasar con mi niña, pero ya cuestionarlo y decir, ¿por qué no yo? ¿Por qué yo me cambio por ella? O sea, Yeshua me dijo eso y para mí fue una respuesta que no tiene necesidad de apelar para que me vuelva a responder nada. Y él me decía, tú estás bien, a mí no me pasó nada, fui la única persona de todo ese viaje, de todo ese bus, que no le pasó nada. Y en el barrio donde yo vivía, decían, es la cristiana, a esa no le pasó nada. Creo que también eso fue un testimonio para muchos.
de que a mí no me haya pasado nada. Yo sabía por qué. Él me dio otra oportunidad de vida porque en ese tiempo, y se los confieso, no me da pena decirlo porque somos humanos, en ese tiempo yo no estaba muy bien con Dios. O sea, había momentos de crisis muy difíciles en mi relación con Él y tenía miedo a irme a una eternidad sin Él, pero Dios me dio otra oportunidad de vida y desde ahí no me suelto de su mano. O sea, no me suelto de su mano. He fallado en muchas cosas, pero vuelvo a Él y vuelvo a Él y creo que la relación que tengo con Dios cada vez ha mejorado en eso, en la fe, en la madurez de el querer ser cada día más parecida a Dios, en seguir los mandamientos de Yeshua, en seguir lo que Él dice, sus enseñanzas. Y este testimonio de vida creo que nos ha dado esperanza, nos ha dado consuelo, nos ha dado fortaleza a toda nuestra familia. Y puedo decir que no es algo que uno vaya a olvidar, uy, ya, soy feliz, me olvido, no, es algo que es para toda la vida, de aquí hasta que pues vayamos a la presencia de nuestro Elohim, pero nos ayuda a recordar qué fue lo que hizo Dios. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida en medio de las tragedias. No podemos olvidarlo porque el día que lo olvidemos vamos a caer en una depresión profunda, vamos a renegar contra Dios. Y puedo decir que después de este episodio mi fe aumentó mucho más y Dios me permitió avanzar en el servicio. Recuerdo tanto que después de un tiempo tan duro, Dios me permitió dirigir la alabanza en la iglesia en la que estaba. Era la primera vez que lo hice. Dios empezó a hacer cosas en mi vida, en mi espíritu. No fue fácil para el resto de mi familia y mucho más para las personas que no siguen a Dios. No era fácil, no entendían tal vez esa fortaleza que Juanita tenía o que todos en familia empezamos a tener. Pero la gran enseñanza es que en medio de la tormenta, así como en este barco cuando estaba Yeshua con sus discípulos, en medio de esa tormenta Yeshua está ahí con nosotros para consolarnos y para decirnos, bueno, no todo está perdido, aquí estoy yo y lo seguiré acompañando hasta el final. Y algo que me recuerda ahorita justamente es la película de Chosen, porque hay algunas cosas que no están en la Biblia, pero que el que hace la película coloca, algunos los sana, algún discípulo no lo sanó, a otros sí lo sana, a una persona no la resucita, pero a otras sí, y eso uno dice, pero ¿por qué a unos sí, por qué a otros no? Ahí está, Dios es soberano y no podemos cuestionar sus decisiones. Él sabrá por qué. Tenemos que aprender a tener humildad y aceptar y decir, Dios, no importa, me has dado todo, me has quitado todo, bendito es el nombre de Jehová, lo dijo Job. Dios dio, Dios quitó, bendito es el nombre de Él, y así nosotros también, a pesar de todo, Dios nos da, Dios quita, bendito es el nombre, aún así, todo se lo debemos a Él. Así que bueno, esta es la experiencia del día en que ella, mi sobrina, perdió el brazo, pero también el día en que nuestra fe fue aumentada, fuimos consolados, cambió nuestra vida, incluso para bien, y sobre todo, aquí muy presente, la esperanza de que en el tiempo de venidero ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, y que todo lo que hay en nuestra vida acá sufriendo todo el tiempo, a la final todo puede obrar para bien si nosotros lo decidimos que sea así. Si no, podemos echarnos a la pena y no seguir adelante. La verdad que esta historia es muy, muy fuerte, pero trae bastante esperanza. Así que, pues bueno, muchas gracias por escuchar este testimonio. La otra semana, el otro jueves, estaré trayendo otro testimonio de vida. Creo que tengo muchos, también mi esposo y demás. Y bueno, espero que tengan un feliz jueves. Bendiciones.